Bienvenidos al ciclo de entrevistas de la 7ª edición de El Viaje de Tiempo de Seguros. Nuevamente estamos en un Zoom del Viaje de Tiempo de Seguros, 7ª edición, y vamos a estar conversando acerca de un tema que preocupa a los productores. Vamos a sacarnos esa duda en el Zoom de hoy. Y tiene que ver con la responsabilidad civil linderos. Hace pocos días ocurrió un siniestro en la localidad de Villa Martelli y el siniestro se propagó afectando a una fábrica de kartings y a un depósito de telas que eran linderos al edificio donde ocurrió el siniestro. Por eso convocamos en esta ocasión a un amigo de la casa, un amigo de Tiempo de Seguros, al ingeniero Gustavo Spinetta, director de Lesa Escriña y Asociados, una figurita difícil porque por lo general no suele salir en Tiempo de Seguros él, sí lo hace Tomás Furcade, pero hoy conseguimos que el ingeniero Spinetta venga a contestar sobre este tema. Buen día, Gustavo, gracias por participar de este Zoom de la 7ª edición del Viaje de Tiempo de Seguros. ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo, un placer estar acá. Lo de figurita difícil voy a tratar de revertirlo para el próximo año. Pero bueno, un placer poder contar un poco lo que sabemos y contra qué nos enfrentamos en el mercado. Sí, aclaremos que Gustavo, por lo general los sábados a la mañana, está ocupado con alguna actividad deportiva, por lo cual no puede participar de Tiempo de Seguro. Siempre nos manda a Tomás Furcade. Es un gusto, pero también nos gusta tenerlo a Gustavo. Gustavo, yo presenté el tema y tiene que ver con la responsabilidad civil linderos. Un riesgo que parecería que no es del todo entendido, no es del todo valorado por el productor de seguros. La primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con esto. ¿Qué es la responsabilidad civil lindero y qué es un lindero para la póliza de seguro de incendio? A ver, bueno, es muy buena la pregunta, ¿no? Porque yo creo que así como lo planteas, es una cobertura poco valorada, que generalmente se da como una condición automática de un seguro principal, un seguro de propiedad, y que en definitiva, digamos, no se termina de analizar concretamente la gran exposición que se tiene. Las definiciones de responsabilidad civil linderos, primero, incluyen todos los daños materiales y excluyen todo lo que son lesiones o muertes, ¿no? Esa es la primera distinción. Solo se extiende a cubrir daños ocasionados o a consecuencia de un incendio, una explosión o un evento que haya ocurrido en la propiedad asegurada hacia los linderos. Y la segunda pregunta que me haces tiene que ver quiénes son los linderos, ¿no? Claro. Y las definiciones de responsabilidad civil, uno trataría de pensar inicialmente que el espíritu de la cobertura es cubrir los linderos inmediatos a los edificios. Pero en las definiciones se habla mucho de vecinos, se habla de linderos, y queda ambiguo. Entendemos que muchas de estas cuestiones van a quedar a interpretación. Si me baso estrictamente por la palabra o las definiciones que uno encuentra como vecinos tienen que ser personas o propiedades que estén cerca de la propiedad asegurada. Y cuando dice cerca no quiere decir estrictamente que sean linderos contiguos. Entonces yo creo en lo personal que hay que ver, cada definición puede tener alguna subjetividad que puede limitar a los linderos contiguos, pero si uno en la mayoría de las definiciones trataría de pensar que son vecinos o son entidades o propiedades cerca del bien asegurado que podrían verse afectadas. ¿Cómo considerarías vos, por ejemplo, un incendio ocurrido en una inmediación o una adyacencia de 30, 40 metros, pero que termina afectando a un riesgo? O sea, vos como liquidador, en la respuesta a la compañía, ¿considerarías que eso debería estar cubierto por el espíritu de la póliza? A ver, lo primero que quiero decir es que no soy liquidador, así que puedo ser árbitro, y en el y como árbitro podría decir. No, a ver, yo creo que en la mayoría de las definiciones sí estaría cubierto, en mi consideración. Por ejemplo, se me ocurren algunos eventos que han sido de importante resonancia en este último tiempo. Puede ser la explosión de Rosario, donde hubo daños aproximadamente en 1000 metros, o sea, en 10 cuadras a la redonda, del edificio que explotó allá unos años atrás, lo sucedido hace menor tiempo acá en Ciudad de Buenos Aires, en la perfumería, digamos. Sí, sí. En Lanús también hubo un incendio en una fábrica de aerosoles también, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente.
Yo creo que en esos casos la cobertura de responsabilidad civil de linderos, así en la mayoría de las pólizas, así como está escrita en los textos que se comercializan aquí en Argentina, deberían tener cobertura no solo al lindero contiguo, sino a las inmediaciones. Pero sí sugiero analizar caso por caso, Claro. porque la palabra de lindero contiguo O adyacente, o adyacente sí. podría llegar a jugar en forma diferente a aquellos que incluyen, la mayoría de las definiciones incluyen vecinos. Y vecino es un vecindario, y un vecindario es un barrio, digamos. Claro. Entonces, el barrio es mucho más extenso que el lindero contiguo. O sea que la primera recomendación es no creer de que todas las pólizas van a tener la misma definición para lo que es un lindero, que lo pueden encontrar de distintas maneras, y que luego, bueno, tratar de buscar el texto más amigable para el riesgo que queremos cubrirle a nuestro asegurado. Yo creo que que en cada emisión de la póliza uno tiene que tener el ejercicio de leer la cobertura y saber o entender cuáles son los límites de la oferta, ¿no? Y en este caso del lindero yo sugiero que leamos específicamente si está limitado específicamente el límite, la extensión del lindero más allá de las propiedades linderas contiguas. Adyacentes a la propiedad asegurada, ¿sí? Pero en la mayoría de las pólizas no está limitado. Esa podría llegar a ser una definición. Pasemos a los riesgos cubiertos. Vos me dijiste por ahí, van a estar cubiertos únicamente los daños materiales. Daños materiales productos de el efecto inmediato del incendio, o también van a estar comprendidos los daños por humo, por calor, digamos, ¿qué tipo de daños materiales van a estar cubiertos hacia los linderos? A ver, la póliza de RC Linderos cubre los daños cubiertos por la póliza principal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si tengo un incendio, una explosión, daños por humo o efectos de calor, también se extiende a cubrir esos daños a los linderos, digamos, a bienes que no son de propiedad del asegurado. Entonces, todos esos eventos que tú mencionas están cubiertos siempre y cuando estén cubiertos en la cobertura principal, ¿no? Sí. Lo más seguro es que esté asociado a un integral de comercio o a una cobertura de consorcio o a una cobertura específicamente de incendio, ¿no? Que pues son de las formas que se comercializa aquí. ¿Qué pasa con las coberturas adicionales, como la de huracán, vendaval, ciclón, tornado? Por ejemplo, que alguna afectación, o sea, ¿acompaña también las coberturas adicionales a la de incendio la afectación a un lindero que pueda haber? A ver, si mis activos afectan al lindero, es un daño material y estaría cubierto, digamos, bajo ese espíritu, ¿no? Ahora, si el vecino sufre daños por vendavales, digamos, no va a estar cubierto por mi cobertura, deberá estar cubierto por la cobertura No, estamos de acuerdo, pero digamos, si la afectación de ese huracán, vendaval, ciclón, tornado afecta a mi ubicación y eso termina afectando un lindero, va a tener cobertura por la RC. Absolutamente, perdón, salvo que en alguna póliza esté limitado exclusivamente a incendio o explosión. Que en algún caso lo he visto, que en la mayoría de las pólizas se dice, se extiende a cubrir los daños cubiertos en la póliza principal. Hay alguna que he visto, acá apelo a mi memoria que no es tan buena, que solo se cubre la responsabilidad civil lindero a consecuencia de hechos y nomina ciertos eventos. Pero en la mayoría de los casos estaría cubierto. Por eso te lo preguntaba de nuevo, entonces, a mirar la póliza, a ver cuál es el alcance que nos está dando la compañía XX de la cobertura de RC Linderos. Sí. En tu conocimiento, ¿qué oferta hay? Sí. Ahí me olvidé de mencionar que excluye específicamente las lesiones. Lo he mencionado antes, pero si uno quiere cubrir las lesiones, tiene que pensar en otro tipo de cobertura. ¿Sí? Que sería irnos a una cobertura de RC comprensiva, una cobertura de responsabilidad civil. Claro, una cobertura de responsabilidad civil comprensiva o derechos privados también, cuando se hablan de viviendas o seguros de hogares, a veces se incluyen las lesiones internas en una cobertura de responsabilidad civil de derechos privados, pero sí lo más lógico sería tener una cobertura de responsabilidad civil comprensiva que incluya lesiones y que incluso se pueden cubrir algunos daños materiales, se pueden cubrir daños materiales. Claro, ¿no? Sí.
Es también importante tener en cuenta que las pólizas de responsabilidad civil comprensiva tienen muchas exclusiones, y una de esas exclusiones son los daños materiales, el incendio, explosión, o la responsabilidad civil por ascensores. Entonces, todas esas en las pólizas de responsabilidad civil comprensiva terminan siendo adicionales. Entonces, si nosotros queremos ampliar la cobertura, el límite de responsabilidad civil lindero, que normalmente va a ser un porcentaje de la suma asegurada, de la cobertura de daños principales, si uno quiere extender porque entiende que es limitado, y por ahí después ahí podemos conversar sobre ese límite, podría obtener una póliza de responsabilidad civil comprensiva, pero hay que acordarse de adicionar la responsabilidad civil comprensiva a consecuencia de un incendio, de una explosión o de los eventos que nosotros quisiéramos amparar. Sí, interesante lo que mencionás, porque por lo general la afectación al lindero no va a ser solamente material. Siempre puede haber alguna persona afectada por el humo, alguien que tiene que terminar haciendo una consulta médica, con lo cual es muy posible que llegue el daño material acompañado de un daño físico. Absolutamente, y dependiendo la magnitud del evento. O sea, si nosotros consideramos una explosión, son milésimas de segundo que no da tiempo de respuesta a nada, ni la evacuación de un edificio, ni la evacuación de los vecinos linderos. Un incendio, la velocidad de desarrollo de un incendio, si fuera un incendio a consecuencia de una vela, de un santito que le prendemos, que en este 2020 le hemos prendido muchos santitos, no estaría funcionando mucho, pero este año, digamos, Claro. le prendemos a muchos santos. Si la velocidad de desarrollo de un incendio nos otorga tiempo para evacuar y poder tomar decisiones, la explosión no. Entonces, lo esperable es que ante un evento de explosión, como sucedió en Rosario, o como sucedió también aquí en Capital, digamos hace muy poco, es mucho más probable que ocurran accidentes con pérdidas de vidas humanas que en un incendio que se desarrolla gradualmente, ¿no? Te llevo ahora sí al tema de límites asegurativos. ¿Cuáles son los límites que más o menos se manejan en el mercado a partir de tu conocimiento? A ver, generalmente hay algunas compañías que tienen limitados a 500.000 pesos o 1.000.000 de pesos o 3 millones de pesos. A veces es un porcentaje, en la mayoría de los casos suele ser un porcentaje de la póliza. Hablábamos de un 5 o un 15% de la suma asegurada. Yo creo que en todos los casos termina siendo una suma insuficiente, ¿no? Porque cuando nosotros evaluamos la responsabilidad que tenemos hacia los activos linderos a nuestra propiedad o la propiedad que queremos asegurar, y estamos en un gran centro urbano, uno podría pensar que el valor de los linderos es 3 o 4 veces más, si es que tenemos 3 o 4 terrenos semejantes a donde estamos, que la responsabilidad que tenemos sobre nuestros activos, ¿no? Entonces, si bien influye, después podemos analizar cuáles son las cosas que influyen para que se propague a un vecino o no, pero la realidad es que las sumas aseguradas que hoy está entregando el mercado resultan muy limitadas. Por ejemplo, si yo tuviese que asegurar un edificio, un consorcio de viviendas o de oficinas, y al lado tengo otro consorcio de viviendas, ¿cuál es la responsabilidad que tendría que asegurar? ¿Un incendio puede afectar los dos edificios? Sí, lo hemos visto, se ha propagado. Una explosión también puede afectar el 100% de nuestro vecino lindero. Entonces, ¿cuál es la suma que tenemos que hacer? Probablemente eso, cuando nos indemnicen a nosotros, tengamos una catarata de juicios que vamos a tener que responder con nuestro patrimonio, que ya no lo tenemos, muy probablemente. Sí, sí. ¿No? Sí, o sea que coincidís con que debería ser la mayor suma posible de afrontar pagando, digamos, decir, bueno, compro la mayor suma que pueda pagar para este seguro, porque la responsabilidad puede ser infinita prácticamente. Yo trataría, cuando nos hacen esas consultas, trato de buscarlo. Primero, que traten de obtener el máximo posible como cobertura automática dentro de la cobertura principal, bajo la adicional de RC Lindero. Y después que tengan la posibilidad de sacar una cobertura adicional de responsabilidad civil comprensiva. ¿Sí? Y dependiendo de la actividad, definiremos un monto, ¿no? A veces tampoco es tan fácil conseguir una RC comprensiva de 5 millones de dólares, digamos, ¿no? Que en definitiva hoy 5 millones de dólares para una vivienda, una propiedad en un gran centro urbano termina siendo casi, digamos, un valor pequeño o con una exposición razonable.
Y hoy en mercado, una póliza de responsabilidad civil comprensiva de $5 millones no le otorga tan fácilmente. Entonces yo creo Sí. que ahí hay un gap en donde hay una oportunidad, primero, de que los productores ejerzan una presión hacia arriba y que las compañías de seguro también puedan promover ese tipo de coberturas a una tasa razonable del mercado, ¿no? Sí. Creo que lo que muy frecuentemente pasa es que el productor piensa desde su bolsillo o equivocadamente desde el bolsillo del cliente, sin animarse a pedir sumas más altas, que a veces no son, el costo de ese seguro no es exorbitante, pero sin embargo hay como una limitación mental que dice, yo, 1 millón me parece bien de suma asegurada de pesos, y cuando lo pones, lo llevas a dólares, es insignificante ese límite y es insignificante frente a los reclamos. Con lo cual creo que hay que abrir un poco la mente ahí, no pensar tanto en el bolsillo de uno, sino en la responsabilidad de nuestro cliente frente a los terceros. No, incluso a veces uno puede pensar que, a ver, desencadenado un incendio, como decía antes, es mucho más probable que tenga mayor cantidad de daños en activos que en lesiones. Entonces, Sí, sí. cuando uno saca una póliza de responsabilidad civil comprensiva, podría poner un límite para las lesiones y un límite más alto para los daños materiales. Claro. Y Sí, sí. probablemente ese ajuste permita que el mercado de seguros otorgue tasas más razonables, las tasas más caras en la composición combinada de la cotización de una RC comprensiva tiene que ver con las lesiones. Claro. Porque no es lo mismo asegurar 500 mil dólares por lesiones o muertes que asegurar 5 millones de dólares por lesiones o muertes. Sí, sí. Pero si uno puede combinar un límite para lesiones o muertes y un límite más amplio para daños materiales, probablemente pueda conseguir una cotización más ajustada en términos de precio. Ahora, es verdad que eso es un costo adicional a nuestros gastos cotidianos, digamos, al gasto cotidiano de la empresa que estemos asesorando, a un consorcio o a una vivienda. Pero bueno, uno tiene que también ponerse, en definitiva, analizar qué decido retener como capacidad propia y si yo no tengo esa capacidad de retención de esos riesgos, porque no voy a poder hacer frente a eso, tengo un mercado de seguros a quien puedo transferir esos riesgos, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto me cuesta? Y bueno, con los números sobre la mesa uno puede tomar decisiones, pero si nos sacamos los ojos, la venda de los ojos, probablemente pasen dos cosas. Una, que podamos dormir tranquilos si estamos bien asegurados, o que dormamos intranquilos por el resto de nuestra vida, si somos conscientes. Gustavo, me gustaría que ampliemos un poco este concepto de la responsabilidad de un propietario frente a los terceros a consecuencia de un evento dañoso que ocurrió en su riesgo. O sea, ¿qué alcanza esa responsabilidad? Y también me dejaste picando ahí el tema de cómo se afectan los linderos en función de el tipo de construcción que tenga yo a riesgo. O sea, no va a ser lo mismo si mi construcción es endeble que si es poderosa y de difícil transmisión hacia terceros. A ver, me parece muy válida tu pregunta. Lo primero que yo haría como un asesor de seguros, trataría de ver o de analizar las actividades linderos, las construcciones. Las construcciones de medianeras de mampostería tienen un nivel de resistencia sensiblemente mayor a una construcción de chapa, ¿sí? O a una construcción de una estructura metálica, ¿no? Entonces eso me hace suponer que la resistencia al fuego de una pared de mampostería son más o menos 3 o 4 horas o superior, depende del tipo de mampostería que se utilice, versus una de chapa que tiene una resistencia menor a 1 hora, ¿no? Entonces los daños que uno puede esperar en uno u otro evento son diferentes. Sí, son mayores daños, probablemente con mayores costos de recomposición del activo. Punto número 1. Si hay distancias, obviamente es importante. En la mayoría de las actividades con una distancia superior a 10 metros se considera casi como riesgos aislados, entonces uno podría suponer que las pérdidas son menores, pero sí nos ha pasado, recuerdo en un incendio en el Parque Industrial de Pilar, que en un almacén de una firma deportiva, hubo un incendio que a través del viento y de los árboles que habían en el medio propagó hacia la planta, que era una planta lindera, que era industria plástica. Y había 15 había distancia, diferencia, pero la condición meteorológica hizo que casi no lo vi. Viento, más toda la parquización que habían hecho, favoreció la propagación de un lugar a otro y perdimos 2 plantas que estaban a 15 metros distantes, ¿no? Que nadie habrá evaluado como que podía ocurrir. 15 metros a los efectos del seguro casi como que se consideran riesgos aislados, pero la realidad es que no lo fue así, ¿no? Entonces, eso por una parte. También depende mucho de la actividad, ¿no? No es lo mismo tener una perfumería
productos inflamables que tener un almacén de clavos, por ponerlo bien en el otro extremo, ¿no? La intensidad del fuego de uno u otro va a ser muy distinta y la magnitud de los daños es bastante distinta. Entonces, actividades más peligrosas debieran tener más peligrosas en términos de velocidad de desarrollo del fuego o en términos de magnitud de daños, deberían tener una mayor cobertura de seguros. Empresas que están en grandes centros urbanos deberían tener valores asegurados más altos versus aquellas que están en lugares con menor densidad poblacional. Entonces, yo creo que hay que analizar el entorno, hay que analizar las segregaciones, hay que analizar los productos que se manejan y hay que analizar también cómo trabajan. Eso es un poco, si tuviese que dar algunos tips para evaluarlo, haría eso. Y después, para establecer los límites, trataría de buscar, a ver, cuál es el valor de mis linderos inmediatos. Y eso lo pueden utilizar con el calculador. Uno podría determinar con el calculador de Lea, podrían definir, digamos, cuál es el valor de reconstrucción de los linderos inmediatos y tener un parámetro para decir, bueno, a ver, si yo afecto todo, ¿cuál es la probabilidad de que se afecte todo? Un 50% o un 20%, pero con un número que me pone un techo, tratar de ver cuál sería el límite. Me hiciste una segunda pregunta que no me acuerdo, que fue la primera en realidad. Claro, que tenía que ver con la responsabilidad de un propietario frente a esos linderos, digamos. ¿Cuál era porque acá el riesgo que se corre es que sufro un incendio, que se propaga linderos, mi compañía me paga mi riesgo físico, pero lo primero que tengo que ir es a buscar una lapicera para endosar ese cheque para empezar a pagarle a todos los demás. Bueno, en realidad lo más probable que suceda es que si los vecinos también tienen un seguro, sus compañías particulares les indemnicen inmediatamente y después la compañía de seguros vaya a ser quien repita contra nosotros que somos los propietarios. Entonces, la responsabilidad que tenemos es total. Nosotros somos dueños de nuestras acciones y por cada una de nuestras acciones también tenemos responsabilidad para con los otros, ¿no? Entonces, si nosotros estamos desarrollando una actividad en particular y eso afecta a los vecinos, ya sea a través de un incendio o a través de alguna otra actividad, vamos a tener que responder. ¿Y cómo vamos a tener que responder? Vamos a tener que responder probablemente con el patrimonio de la empresa o con el patrimonio, digamos, de cada uno de nosotros, depende cómo estemos constituidos. Sí, hay un punto también que noto, que cuando hay una buena cobertura instrumentada, ante un siniestro, si los linderos o esos terceros ven que hay buena cobertura de seguros, que hay sumas suficientes, por lo general acompaña el proceso de liquidación. Si no, salen corriendo a trabar embargos que finalmente lo que hacen es trabar todo el proceso de pago, de cobro de esa indemnización y luego de satisfacer la demanda de esos terceros. A ver, normalmente cuando hay un evento de esta magnitud se trata de buscar a ver si es solo responsabilidad del asegurado o hay otros que son solidariamente responsables. Por ejemplo, grandes empresas de provisión de servicios, gas, energía o agua. No, agua no creo, pero un poco menos, pero sí, sobre todo gas y energía. Porque se empiezan a atribuir distintas responsabilidades y, por ejemplo, digamos, es normal que estas empresas que proveen servicios a distintas partes de la población tengan una cobertura muchísimo más amplia de la que puede tener un asegurado, una empresa individual. Un bolsillo profundo. Claro, estamos hablando de coberturas que en la mayoría de los casos superan los 10 millones de dólares y es normal ver en este tipo de empresas coberturas de 50 millones de dólares que permite, digamos, indemnizar de alguna forma más razonable. Ahora, todos aportan para que los daños colaterales que se generaron a partir de un evento dado reciban la mayor indemnización, digamos, y van a ir a buscar. Si podés responder con tu patrimonio, te vamos a ir a buscar mucho más a vos, y si no, pondremos a varios en la mesa y entre todos irán pagando por lo menos alguna parte o hasta donde llegue su responsabilidad, ¿no? Bueno, ingeniero Gustavo Spinetta, director de Lesa Screen Asociados, gracias por estos minutos que nos diste para charlar de este tema del cual creo que se ocupa poco el mercado, con la profundidad que hace falta. Así que gracias por instruirnos y hacernos conocer un poco más de la importancia de este riesgo y de su cobertura. Gracias por dejarme participar y por lo menos transmitir, digamos, esto.
Yo lo veo más como una charla de café para compartir experiencias, así que gracias por este lugar y bueno, ahí estamos a disposición para los que tengan alguna duda que puedan escribirnos a través de cualquiera de los medios de comunicación que tenemos. Así es, siempre en Lesa Screen Asociados, lea.com.ar, invitamos a conocer esa página, tiene mucho material interesante para los productores de seguro y sobre todo tiene la herramienta, el calculador ambiental, el calculador de agro ahora, o sea, poco a poco van incorporando cada vez más herramientas que yo creo que ya son imprescindibles, muchas de ellas para el productor, se han convertido en referentes, Gustavo, realmente lo han hecho muy bien. Sí, y seguimos incorporando cosas, así que ya vamos a ayudar, a pedirle ayuda para que nos permitan divulgar nuevas herramientas que estamos sacando para el productor de seguros. Con todo gusto. Gracias una vez más. Bueno, gracias a ustedes y que tengan buen día. Te esperamos en la próxima entrevista de la 7ª edición de El viaje de Tiempo de Seguros.